Hola, mis estimados estudiantes. El día de hoy voy a presentar el primer tutorial acerca del sistema nervioso. Vamos a empezar poniéndoles un ejercicio visual. Según el autor de estas dos imágenes, hay 15 diferencias. En honor al tiempo, vamos a permitirle a ustedes que descubran solo 3. Creo que es suficiente tiempo para haber descubierto por lo menos 3. Pues yo las descubrí de esta manera. En esta imagen, observen el puntero, tenemos el fruto en una dirección y en la imagen de acá en otra dirección. Fijémonos en las ramas de este árbol, en la parte esquinera hay un fruto que sobresale y en la imagen de acá no. Finalmente en la lengua del árbol, del tronco del árbol, esta pues está más prolongada y esta está un poco más recogida. Bien, aquí han hecho un ejercicio que nos permite comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso. Aquí hemos involucrado los nervios ópticos que le han permitido ver las imágenes, tomar diferencias y finalmente conducirlas hasta su cerebro, que es el órgano central, para poder entablar entre las 15 por lo menos 3 diferencias. Para poder entender el sistema nervioso o la estructura del sistema nervioso, debemos focalizarlo de esta manera. El sistema nervioso tiene 3 partes. El sistema nervioso central, que está formado del encéfalo, que es lo que está dentro de la caja craneana, la médula espinal, que se encuentra en el interior de la columna vertebral. Tenemos el sistema nervioso periférico, que no es otra cosa que todos los nervios que están alrededor del cuerpo, así como lo vemos en esta imagen. Estas prolongaciones de color blanco serían o representan los nervios que están pues irrigados por todo el cuerpo humano. Luego tenemos los órganos de relación, que son el ojo humano, el bulbo olfatorio, que se encuentra acá de color amarillento. Miren que está en el interior de la fosa nasal, en la parte superior. La lengua, que gracias a las papilas gustativas permitimos diferenciar los sabores. El oído. Y finalmente el órgano más extenso y grande del cuerpo humano, que es la piel. Las neuronas, ¿qué son? Debemos establecer que una neurona no es otra cosa que las células que forman el sistema nervioso, que tienen características muy particulares, pues son alargadas, como podemos observar en la imagen, y presentan ramificaciones. Se componen de 3 partes: del cuerpo de la neurona, de la parte alargada, que es el axón, y de ramificaciones terminales que se llaman terminaciones neuronales. En el cuerpo de la neurona están las dendritas, que son estas ramificaciones, que son las que perciben el estímulo. Y al final también tenemos unas ramificaciones que forman las terminaciones neuronales, donde están los botones sinápticos, que vamos a analizar en imágenes posteriores. Aquí tenemos una gráfica, tenemos una fotografía, una microfotografía de neuronas reales. Aquí tenemos el cuerpo neuronal,
los axones, y estas delgadas ramificaciones serían las dendritas de neurona a neurona. Ahora, ¿cómo funcionan las neuronas? En esta imagen tenemos algunas neuronas conectadas entre sí. Para ser exacto, hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues para que funcione una neurona debe haber primero un estímulo que lo recepte las dendritas, lo transmita al cuerpo de la neurona, donde lo convierte en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso se convierte en una corriente nerviosa que viaja por el axón hasta las ramificaciones terminales y permiten activar a las dendritas de la siguiente neurona. Así sucesivamente hasta conducirse el impulso nervioso a los órganos centrales, como son el cerebro y la médula espinal. Aquí en esta gráfica tenemos los botones sinápticos que están al final de las terminaciones neuronales de la primera neurona, y esto que sería la dendrita de la siguiente neurona. Quiero que tomen en cuenta que las neuronas no están conectadas muy estrechamente, sino que entre ellas existen espacios. Y cómo entonces transmiten el impulso nervioso, lo hacen a través de sustancias químicas que viajan por ese espacio. Esas sustancias químicas se llaman neurotransmisores, y las dendritas de la otra neurona las recepta y finalmente las transmite hacia su interior, así sucesivamente hasta conducirse al cerebro. Este proceso es al que conocemos con el nombre de sinapsis. Tomen en cuenta ese nombre. Bien, el sistema nervioso central. Ya habíamos hablado del sistema nervioso central. De forma general, vamos a hacer ahora un estudio un poquito más detallado. Vamos a referirnos especialmente al encéfalo. Aquí tenemos una imagen del encéfalo. Sabemos que el encéfalo está protegido por toda la caja craneana o el cráneo. Tiene 3 porciones muy claras. Tenemos esta que estoy ahorita subrayando, que es la parte más voluminosa, que sería el cerebro. Esta zona color naranja, que es el cerebelo. Y esta zona alargada, cilíndrica, sería el tallo cerebral o el bulbo raquídeo. El cerebro. El cerebro, como había dicho ya, es el órgano más grande del sistema nervioso. Y para poderlo entender, vamos a hacer un análisis desde 2 puntos de vista. Desde su estructura externa y desde su estructura interna. Analicemos primero la estructura interna. El cerebro no es una masa única, sino que tiene 2 hemisferios, o 2 zonas, 2 regiones. Aquí la estamos demarcando con el puntero. Tenemos el hemisferio izquierdo y este de acá sería el hemisferio derecho, y están unidas por un elemento no cerebral llamado cuerpo calloso. Normalmente no se ve así de abierto. Aquí se lo ha abierto a propósito para poder entender que el cerebro no es una pieza única, sino realmente 2, a la que llamamos hemisferio. En esta imagen está el cuerpo calloso. Miren qué aspecto tiene. Este tejido es el que une a los 2 hemisferios. Entonces aquí estamos viendo el hemisferio derecho. Aquí está el corte que se ha hecho y se ha extraído el hemisferio izquierdo. Los lóbulos cerebrales.
presento esta imagen. El cerebro está imaginariamente dividido en lóbulos. Aquí se lo ha coloreado para estudiarlo mejor. Tenemos el lóbulo frontal, que lo está coloreado de un tanto celeste, el lóbulo parietal, que está de color verde, el lóbulo occipital, que está en la parte posterior y de color rosadito, y finalmente el lóbulo temporal, que está coloreado de amarillo. Pero, ¿por qué hay que hacer esa especificación? Porque cada zona o lóbulo del cerebro tiene funciones diferenciadas. Por ejemplo, el lóbulo frontal tiene más que ver con el lenguaje, es decir, gracias a las neuronas de este lóbulo aprendemos a hablar. El lóbulo occipital está más relacionado con las imágenes, es decir, está conectada pues con el sentido de la visión. El lóbulo temporal está la memoria, donde se guardan todos nuestros recuerdos. Ahora les pongo un ejercicio. Les doy un minuto para que demarquen los lóbulos cerebrales. Háganlo con el dedo. Bien, espero lo hayas hecho bien. Yo te voy a ayudar. Esta zona que estoy demarcando sería el lóbulo frontal. Esta zona de acá sería la zona parietal. La parte posterior sería el lóbulo occipital. Y finalmente esta zona que está acá, más prolongada, que sería el lóbulo temporal. Ahora su estructura interna. Vamos a imaginarnos que hacemos un corte, tal como lo vemos aquí en este pequeño recuadro color negro. Hacemos un corte incluyendo el cuero cabelludo, o sea, la piel del cráneo, y la vamos a agrandar. Entonces vamos a darnos cuenta que lo primero que encontramos es la piel, donde está el cabello. Luego viene el hueso, que sería el hueso del cráneo. Y ahí está protegida por 3 tejidos más del cerebro. El tejido más grueso, que sería la dura madre. Un tejido más delgado, que sería el aracnoide. Y la pia madre es como más o menos como que si al cerebro lo envolviéramos en una funda plástica transparente. Finalmente viene el cerebro, esta zona un poco más coloreada, de color un tanto crema, es lo que se llama materia gris, en donde se encuentra toda la función del cerebro. Y esta zona que está acá, la que llamamos materia blanca, que está formado por los axones, y que pues prácticamente no tiene una función de guardar información. Bien, finalmente hemos hecho un corte al cráneo. Visto desde arriba lo veríamos así. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la materia gris, que sería esta de color más oscuro, y la materia blanca. Recuerden que la información, los recuerdos y todo lo que tiene que ver con la función del cerebro está justamente en la materia gris. Bien, mis estimados estudiantes, no me queda más que agradecerles y esperen los siguientes tutoriales.